Durante toda la semana anterior a mi cumpleaños número 40, mi esposo bromeaba diciendo, tu regalo te va a volar la cabeza. Y esa mañana, me desperté en silencio. La casa estaba vacía. Sin niños, sin nota. Al mediodía, Instagram los mostraba en un resort de lujo en Dubái. El pie de foto de mi hija. Papá nos consiente porque mamá es aburrida. De todos modos, no reaccioné. 2 horas más tarde, mi WhatsApp explotó. Mensajes desesperados rogándome. Miré mi teléfono con incredulidad. 127 llamadas perdidas de Caleb. Ni una sola había perturbado el silencio de mi casa vacía. Había activado el modo no molestar en el momento en que vi la publicación de Instagram de Emma. Mi pulgar se cernía sobre la notificación de WhatsApp que mostraba docenas de mensajes sin leer, todos de él. El más reciente me llamó la atención. Por favor, Michaela, contesta el teléfono. Te lo ruego. Sonreí. La súplica había comenzado exactamente 37 minutos después de que le enviara las imágenes de seguridad a Richard. 37 minutos. Eso es lo que tardó en desmoronarse el mundo perfecto de Caleb, en que se le revocara el acceso a su correo electrónico corporativo, en que su carrera implosionara. Mi regalo de cumpleaños número 40 para mí misma, justicia. Pero permítanme retroceder. Déjenme contarles cómo comenzó todo esto, apenas 7 horas antes. Durante una semana, Caleb había estado bromeando conmigo sobre mi cumpleaños. Tu regalo te va a volar la cabeza, susurraba, besándome la mejilla cada mañana antes de irse al trabajo. Anoche había estado especialmente cariñoso, trayendo a casa mi comida para llevar favorita, abriendo una botella de vino y diciéndoles a los niños que me dejaran dormir hasta tarde mi gran día. Me quedé despierta mucho después de que él comenzara a roncar, pensando en nuestros 17 años de matrimonio, novios de la universidad que habían construido una vida juntos, su ascenso en las filas corporativas de Sullivan and Pierce Investment Group, mi decisión de pausar mi carrera legal cuando nació Emma, la hermosa casa en los suburbios de Atlanta por la que habíamos ahorrado, vacaciones familiares en la playa cada verano. Toqué el delicado collar que me había regalado por nuestro aniversario el mes pasado, preguntándome si mi regalo de cumpleaños sería igual de considerado. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando finalmente me desperté. No se escuchaba a Jaque jugando videojuegos demasiado fuerte, ni la música de Emma resonando por las paredes, ni el olor del café de Caleb o el desayuno especial de cumpleaños que me había prometido. Caleb, llamé, mi voz resonando en las paredes de nuestra habitación principal. Su lado de la cama estaba frío. Se había ido hacía horas. Me puse la bata y recorrí el pasillo. Emma, Jake. Abrí las puertas de sus habitaciones para encontrar camas perfectamente tendidas, algo inusual para mis adolescentes, y armarios visiblemente vacíos. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras bajaba las escaleras corriendo, llamándolos por sus nombres con creciente urgencia. La cocina estaba impecable, intacta. Abrí el refrigerador y encontré los ingredientes que Caleb había comprado ayer. Fresas frescas, queso crema, el pan biológico especial que me encantaba, todavía en su empaque. Mi desayuno de cumpleaños, nunca preparado. Fue entonces cuando noté que faltaban 3 cepillos de dientes en el baño familiar. El equipaje había desaparecido del armario del pasillo. Los zapatos favoritos de mis hijos no estaban en el estante de la entrada. Me dejé caer en un taburete de la cocina, rodeada de fotos familiares que de repente parecían burlarse de mí. Nosotros 6 en Disney World del año pasado. Los padres de Caleb se habían unido a nosotros. Emma ganando su campeonato de debate, Jaque con su proyecto de la Feria de Ciencias. Retratos familiares donde todos sonreíamos como si lo dijéramos en serio. Mi teléfono sonó desde arriba y corrí a buscarlo, esperando una explicación. Había felicitaciones de cumpleaños de amigos de la universidad, de mis padres, de compañeros de trabajo de mi antiguo bufete. Nada de mi esposo, nada de mis hijos. Le envié un mensaje de texto a Caleb. ¿Dónde están? El mensaje se marcó como entregado. Sin respuesta. Intenté con Emma. Cariño, ¿a dónde fueron todos, mamá? Aparecieron los puntos azules. Lo había visto, luego desaparecieron. Sin respuesta. Jake. Dulce Jaque, que todavía me abraza delante de sus amigos. Por favor dime qué está pasando. Leído. Sin respuesta. Mis manos temblaban mientras abría Instagram. Emma vivía en esa plataforma. Contuve la respiración mientras se cargaba su última publicación. Ahí estaban, Caleb, Emma y Jaque, radiantes junto a una piscina infinita que daba a un paisaje urbano espectacular. Palmeras, lujo imposible. El Burj Al Arab visible al fondo. El pie de foto aplastó lo que quedaba de mi compostura. Vacaciones sorpresa con el mejor papá del mundo.
Almohadilla Dubái, almohadilla vida de lujo, almohadilla aventura espontánea. Papá nos consiente porque mamá es aburrida de todos modos. Me quedé mirando la publicación, leyendo y releyendo el pie de foto, tratando de encontrarle sentido. Papá nos consiente porque mamá es aburrida de todos modos. Las palabras de mi hija. La sonrisa de mi esposo. Mi familia celebrando al otro lado del mundo sin mí. En mi cumpleaños número 40. Desplacé más fotos, ellos abordando un vuelo en primera clase, registrándose en una suite de resort con vistas que probablemente costaban más que nuestra hipoteca mensual. Caleb levantando una copa de champán mientras los niños sostenían cócteles sin alcohol. Todo publicado en las últimas 12 horas. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta el suelo, todavía agarrando mi teléfono. ¿Planearon esto? Me excluyeron deliberadamente. Durante la hora siguiente, me moví por nuestra casa como un fantasma, tocando objetos familiares como para confirmar que eran reales. La foto de aniversario en la repisa de la chimenea, la manta que usábamos para las noches de cine, el trofeo de fútbol de Jaque, los proyectos de arte de Emma que había enmarcado con tanto orgullo. Mi hermana llamó. Luego mi madre. Dejé que sus felicitaciones de cumpleaños fueran al buzón de voz. A las 11 de la mañana, me serví una copa de vino y me senté a la mesa del comedor. Saqué el calendario familiar donde llevábamos un registro de las actividades de todos. Hojeando las páginas, noté que Caleb había marcado toda esta semana como ocupado, sin detalles. Nunca había mencionado un viaje. Nunca me preguntó si quería ir a Dubái. Nunca sugirió que él y los niños estarían ausentes en mi cumpleaños. Traté de recordar si había hecho algo para merecer esto. ¿Había sido aburrida? Había estado tan consumida por la administración del hogar y el apoyo a los sueños de todos los demás que me había vuelto invisible. ¿Cumplir 40 era tan desagradable para el que necesitaba escapar? Alrededor del mediodía, entré en la oficina de Caleb en casa, buscando alguna explicación. Los cajones de su escritorio estaban cerrados con llave, pero sabía dónde guardaba la llave, pegada debajo del cajón de su escritorio, pensando que nunca miraría allí. Dentro del cajón inferior, encontré lo que no quería que viera. Extractos de tarjetas de crédito que había ocultado de nuestra aplicación compartida de administración financiera, cargos por joyas que nunca había recibido, costosas facturas de restaurantes los jueves, cuando decía estar trabajando hasta tarde, cargos de hotel en nuestra propia ciudad, y confirmaciones de vuelos para 3 boletos a Dubái, comprados hace más de un mes. Entre estos papeles había un informe de gastos con un nombre que aparecía repetidamente, Vanessa Jenkins, su asistente ejecutiva, la hermosa y entusiasta joven de 26 años que siempre se reía demasiado de sus chistes durante las fiestas de la empresa, que siempre parecía necesitar su guía después del horario laboral normal. Mientras continuaba buscando, mi mano tocó algo duro en la parte posterior de su cajón, un teléfono que nunca había visto antes. No su iPhone habitual, sino un teléfono prepago barato. Mis dedos temblaron cuando lo encendí. Sin protección, con contraseña. Había sido descuidado. Tal vez tenía la intención de llevárselo, pero lo olvidó en su emoción por abandonarme. Los mensajes de texto se cargaron y mi mundo cambió para siempre. No puedo esperar al jueves por la noche. Misma hora, mismo lugar. Ponte esa cosa roja. Caleb a Vanessa, hace 2 semanas. Dubái será increíble. No tienen idea. Caleb a Vanessa, hace 1 semana. Embarcando en el vuelo. Libertad por toda 1 semana. Los niños piensan que es solo un viaje divertido. Emma ya está publicando sobre eso. Caleb a Vanessa, Air. Dejé el teléfono, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. Las piezas encajaban, las reuniones con clientes del jueves por la noche, el repentino interés en trabajar hasta tarde, la disminución de la intimidad en casa, la forma en que había comenzado a criticar mi apariencia, mis pasatiempos, mis conversaciones. No era aburrida, estaba siendo borrada para hacer espacio para otra persona. Mientras reunía la evidencia esparcida por su escritorio, los extractos, el teléfono, los informes de gastos, una extraña claridad me invadió. Pensé en las cámaras de seguridad del edificio de oficinas de Caleb. Sabía que el sistema lo grababa todo porque había ayudado a seleccionar al proveedor durante su renovación hace 3 años. Caleb siempre había sido descuidado, confiado en su capacidad para salir de los problemas hablando. Nunca sospecharía que buscaría pruebas. Nunca imaginó que me defendería. Cogí mi teléfono y me desplacé hasta un contacto que no había usado en años. Marcus Johnson, jefe de seguridad de Sullivan and Pierce, el hombre que me debía un favor después de que yo hubiera ayudado a su hija a conseguir unas prácticas en mi antiguo bufete de abogados. Era hora de descubrir qué sucedía exactamente todos los jueves por la noche en la oficina de la esquina de Caleb.
Mis dedos se cernían sobre la información de contacto de Marcus Johnson. ¿Realmente estaba considerando esto? En 17 años de matrimonio, nunca había espiado a Caleb, nunca había cuestionado su paradero, nunca había dudado de su fidelidad. La confianza había sido nuestro fundamento. O eso creía. Miré el teléfono prepago a mi lado. Su pantalla mostraba intercambios íntimos entre mi esposo y su secretaria. La evidencia ya era condenatoria, pero algo dentro de mí necesitaba ver todo el alcance de su traición con mis propios ojos. Hace 3 años, Sullivan & Pierce se habían sometido a una importante actualización de seguridad después de que un competidor intentara un espionaje corporativo. Como esposa de Caleb, con formación jurídica, me pidieron que asesorara sobre la selección de proveedores. Recordaba caminar por la oficina con Marcus, hablando sobre la ubicación de las cámaras, el almacenamiento de datos y los protocolos de acceso. Estaba particularmente orgulloso de la capacidad de almacenamiento de 2 años del sistema. Mejor que el estándar de la industria, se jactó. Nunca imaginé que esa característica algún día me serviría de salvavidas. Rebusqué en el cajón de mi escritorio, donde guardaba las tarjetas de visita, y encontré la de Marcus enterrada debajo de contactos más nuevos. Respirando hondo, presioné el botón de llamada antes de que pudiera reconsiderarlo. Marcus Johnson, respondió al tercer timbre. Marcus, soy Michaela Harrington. Michaela, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, si no me equivoco. Su mención casual de mi cumpleaños apretó el nudo en mi estómago. Gracias por recordarlo. Escucha, necesito un favor y es algo inusual. Escuché vacilación en su silencio. Te escucho. Estoy preparando un vídeo de aniversario sorpresa para Caleb. Mentí. Mi voz más firme de lo esperado. Quería incluir algunos clips de él en el trabajo, ya sabes, la dedicación que lo ha hecho exitoso. ¿Sería posible acceder a algunas imágenes de seguridad de su oficina? Otra pausa. Eso no es exactamente un procedimiento estándar, Michaela. Lo entiendo. No preguntaría si no fuera importante. Infundí calidez a mi voz. ¿Recuerdas cuando ayudé a Amber a conseguir esas prácticas en Collier & Walls? Le está yendo muy bien allí ahora, ¿verdad? Sí, admitió Marcus. La ascendieron a asociada junior el mes pasado. Me alegro mucho. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces, ¿no? Dejé que la implicación quedara suspendida entre nosotros. Suspiró. ¿En qué fechas estabas pensando? Los jueves por la noche, en realidad. Durante el último mes. Mantuve mi tono conversacional. Esas noches largas realmente muestran su compromiso. Jueves por la noche, repitió, su tono cambiando ligeramente. ¿Sabía algo? Probablemente pueda ayudar con eso. El sistema permite enlaces temporales seguros que caducan después de 24 horas. ¿Funcionaría eso? Perfecto, respondí, sintiendo un alivio que me recorría. Y Marcus, agradecería tu discreción. Quiero que esto sea una completa sorpresa. Después de finalizar los detalles, colgué y volví al calendario familiar. El patrón era inconfundible ahora que lo buscaba. Todos los jueves por la noche durante los últimos 6 meses. Cena con el cliente, reunión tarde, sesión de estrategia. Siempre vago, siempre los jueves. Mi mente divagó hacia el proceso de contratación de Vanessa hace 8 meses. Caleb había insistido en encargarse personalmente de las entrevistas para su nueva asistente ejecutiva. La directora de recursos humanos había preferido una candidata mayor con más experiencia, pero Caleb la había anulado, citando la perspectiva fresca y el entusiasmo por aprender de Vanessa. Recordé haberla conocido en la fiesta navideña. Alta, rubia, riéndose con demasiado entusiasmo de los chistes de Caleb mientras miraba su anillo de bodas. Pensé en cómo las rutinas de los jueves de Caleb habían cambiado sutilmente. La colonia cara que normalmente reservaba para las reuniones con clientes, las camisas de vestir que de repente necesitaban estar perfectamente planchadas, las llegadas a casa más tarde, siempre con un ligero olor a alcohol y excusas sobre networking. Y sus comentarios sobre mí también habían cambiado. Pequeñas críticas sobre mi ropa cómoda, sugerencias de que debería teñirme las canas, preguntas sobre cuándo podría volver a estar en forma. Cada comentario pronunciado con una sonrisa, pero que caía como pequeñas dagas, todo mientras Vanessa recibía joyas que nunca vi y cenas que nunca disfruté. Mi computadora portátil sonó con una notificación de correo electrónico de Marcus. Un enlace seguro y una contraseña temporal habían llegado antes de lo esperado. Me serví otra copa de vino y cerré las persianas de mi oficina en casa, creando un capullo de privacidad antes de hacer clic en el enlace. La interfaz del sistema de seguridad era intuitiva, con un calendario y un plano que me permitían seleccionar fechas,
horas y cámaras específicas. Elegí el jueves pasado, 7 de la tarde, y la cámara fuera de la oficina de Caleb. Las imágenes aparecieron al instante. Observé cómo la mayoría de los empleados salían para la noche. La marca de tiempo mostraba las 7:43 de la tarde cuando Vanessa regresó de la sala de descanso con 2 copas de vino. Entró en la oficina de Caleb sin llamar. Cambié la cámara interior. Mi esposo saludó a su secretaria con una familiaridad que me revolvió el estómago. Su conversación comenzó de manera bastante profesional. Informes de presupuesto, reuniones con clientes, pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Se sentaron demasiado cerca en el sofá de su oficina. Sus hombros se tocaban, las manos se rozaban al pasar documentos. A las 8:16 de la tarde, la besó. No fue un primer beso tentativo, sino un abrazo apasionado y practicado que hablaba de una intimidad establecida. Me sentí extrañamente distante mientras los observaba en el sofá de su oficina. El mismo hombre que se había quejado de dolores de cabeza y agotamiento cuando yo iniciaba la intimidad en casa. Su encuentro fue apresurado y familiar, lo que sugería una rutina bien establecida. Después, mientras se arreglaban la ropa, su conversación se centró en Dubái. ¿No tiene ni idea?, preguntó Vanessa, examinándose en un espejo compacto. Caleb se rió. Ninguna. Cree que estoy planeando una sorpresa de cumpleaños especial en casa. Bueno, la está sorprendiendo. La sonrisa de Vanessa era fría. Solo que no de la forma que ella espera. Los niños están emocionados. Emma está totalmente de acuerdo. Cree que su madre es aburrida de todos modos. Cosas típicas de adolescentes, pero útiles. ¿Y está segura de que no causará problemas mientras estás fuera? Ninguna investigación sorpresa. El bufido desdeñoso de mi esposo me atravesó el corazón. Michaela, por favor. Está demasiado ocupada con su club de lectura y las compras en el supermercado como para notar algo. Dejó de ser interesante hace años. Observé en un silencio atónito cómo Vanessa abría una pequeña caja de joyería. La compra que había visto en el extracto de su tarjeta de crédito, que revelaba una pulsera de diamantes que hacía juego con el collar que Caleb me había regalado por nuestro aniversario. Es hermosa, respiró, probándosela. Solo lo mejor para ti, prometió, besándola de nuevo. Y cuando regrese de Dubái, hablaremos de tu ascenso. Me obligué a mirar 3 jueves más, documentando horas, fechas y conversaciones. Cada grabación revelaba más traiciones, discusiones sobre mi previsibilidad, planes hechos con los fondos de nuestra familia, bromas a mi costa. Para cuando terminé de revisar las imágenes, mi teléfono había acumulado 12 notificaciones nuevas. Caleb había enviado fotos de su desayuno en Dubái, la suite del hotel, los niños disfrutando de la piscina. Emma finalmente había enviado un mensaje de texto poco entusiasta. Feliz cumpleaños, mamá. 6 horas después de mi supuesto día especial, los ignoré a todos. En cambio, creé una nueva carpeta en mi computadora portátil, etiquetada como evidencia. Descargué segmentos clave de las imágenes de seguridad, documenté cuidadosamente los extractos de las tarjetas de crédito, fotografié los mensajes de texto del teléfono prepago y recopilé una cronología de los engaños de Caleb. Durante horas trabajé. Mi formación jurídica resurgió mientras construía un caso hermético contra mi esposo. El dolor se había transformado en algo más frío, más centrado. Recordé que Caleb había mencionado una vez la estricta cláusula de moralidad de Sullivan & Pierce para los ejecutivos, diseñada para proteger la reputación de la empresa con clientes ricos y conservadores, una cláusula que prohibía específicamente las relaciones románticas con subordinados, una cláusula que requería el despido inmediato en caso de violación. Sabía exactamente a dónde apuntar, no a su corazón, claramente no tenía uno, sino lo que realmente valoraba, su puesto, su poder, su reputación. Al atardecer de mi cumpleaños número 40, abandonada por mi familia pero armada con evidencia irrefutable, había formulado mi respuesta. No lloraría, no rogaría, no montaría una escena. Simplemente le mostraría a Richard Barnes, el socio gerente de Sullivan & Pierce, exactamente qué clase de hombre había nombrado socio. Y luego esperaría a que sonara mi teléfono. Dormí sorprendentemente bien esa noche. El vacío de la casa, una vez devastador, ahora se sentía como un santuario donde podía ejecutar mi plan sin interrupciones. Me desperté antes de que sonara la alarma a las 5:30 de la madrugada, extrañamente energizada a pesar de todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi oficina mientras revisaba el manual del empleado de Sullivan & Pierce, el que Caleb había dejado descuidadamente en el cajón de su escritorio hace años. Página 42, sección 8.3.
cláusula de conducta ejecutiva y moralidad. Había resaltado los pasajes relevantes. Los ejecutivos no deben entablar relaciones románticas o sexuales con subordinados directos. La violación constituye motivo de despido inmediato. El uso indebido de los recursos de la empresa para asuntos personales representa una falta grave. Había practicado el derecho corporativo el tiempo suficiente para reconocer un lenguaje hermético cuando lo veía. Richard Barnes había construido la reputación de Sullivan & Pierce sobre la integridad y los valores conservadores. La empresa gestionaba miles de millones para clientes que esperaban un comportamiento impecable de quienes manejaban su patrimonio. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico con la precisión que alguna vez reservé para los escritos legales. Sin lenguaje emocional, sin acusaciones de traición personal, solo hechos, pruebas y referencias directas a la política de la empresa. Para Richard.Barnes@Pierce.com. Consejo de Administración @SullivanPierce.com. Asunto: violación ética urgente, mala conducta ejecutiva. Señor Barnes y miembros del Consejo. Con profundo pesar debo llamar su atención sobre las graves violaciones de la política de la empresa por parte del socio Caleb Harrington. La evidencia adjunta documenta: 1. Una relación inapropiada en curso con la asistente ejecutiva Vanessa Jenkins. 2. Uso indebido de las instalaciones de la empresa para actividades personales durante el horario laboral. 3. Asignación indebida de fondos de la empresa para regalos y gastos personales. Todas las violaciones contravienen directamente la sección 8.3 de la Política de Conducta Ejecutiva. He incluido imágenes de seguridad con marca de tiempo, informes de gastos y documentación de los recursos de la empresa utilizados para facilitar estas actividades. Como alguien que siempre ha respetado el compromiso de Sullivan & Pierce con la conducta ética, me sentí obligada a traer estos asuntos a su atención respetuosamente. Michaela Harrington, J.D. Adjunté las imágenes más condenatorias, cuidadosamente editadas para incluir solo la mala conducta en el lugar de trabajo y las discusiones explícitas sobre el uso indebido de los fondos de la empresa. Agregué informes de gastos que Caleb había dejado en su escritorio, destacando los cargos por joyas, cenas y habitaciones de hotel facturadas como entretenimiento para clientes. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar, pero esperé. El tiempo era crucial. La reunión ejecutiva semanal comenzaba a las 9:15 de la mañana todos los martes, una reunión en la que todos los socios y miembros de consejo se reunían para discutir asuntos delicados lejos del personal. Caleb se había quejado de estas reuniones durante años, llamándolas anticuadas porque Richard insistía en que todos silenciaran sus teléfonos y prestaran toda su atención a los asuntos que se trataban. Instalé una extensión de seguimiento de correo electrónico que me notificaría cuando se abriera el mensaje. Luego preparé una taza de café y miré el reloj. Exactamente a las 9:15 de la mañana, cuando se iniciaría la reunión, hice clic en enviar. La notificación apareció al instante: correo electrónico entregado correctamente. A las 9:23 de la mañana, llegó el primer acuse de recibo de lectura. Luego otro, luego 5 más en rápida sucesión. A las 9:27 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. ¿Qué hiciste? Acaban de llamar a seguridad al piso ejecutivo. No respondí. En cambio, miré mi software de seguimiento que mostraba múltiples aperturas, reenvíos y descargas de los archivos adjuntos. A las 9:52 de la mañana, exactamente 37 minutos después de enviar mi correo electrónico, apareció una notificación automática en mi bandeja de entrada. Este es un mensaje automático del departamento de TI de Sullivan & Pierce. Usuario caleb.harrington@pierce.com. Estado: acceso cancelado, con efecto inmediato. Autorización: nivel ejecutivo. Mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación de nuestro sistema de seguridad para el hogar. Lo había instalado hace años para que pudiéramos monitorear la casa mientras viajábamos. La aplicación también se sincronizaba con la tarjeta de seguridad de la oficina de Caleb, lo que me permitía rastrear sus idas y venidas, una función que había olvidado. La notificación decía: acceso a la oficina, piso ejecutivo, anulación de seguridad. Lo estaban escoltando. A las 10:06 de la mañana, llegó un breve correo electrónico del propio Richard Barnes. Señora Harrington, gracias por traer estos asuntos a nuestra atención. Sullivan & Pierce se toma las violaciones éticas con la mayor seriedad. Se han tomado las medidas apropiadas con efecto inmediato. Si necesita más ayuda, comuníquese con mi oficina directamente. Richard Barnes, socio gerente, Sullivan & Pierce Investment Group. Actualicé el sitio web de la empresa, navegando la página Nuestro equipo. El perfil de Caleb,
que una vez apareció de manera prominente como socio estrella en ascenso, había desaparecido, dejando un vacío asimétrico en la cuadrícula de liderazgo. A las 10:29 de la mañana, mi teléfono se iluminó con la cara de Caleb. Rechacé la primera llamada. Llamó una y otra vez. Los mensajes de texto comenzaron a inundar. ¿Qué hiciste? Mi acceso está revocado. Seguridad me acaba de escoltar. Contesta tu teléfono ahora mismo. Esto no es gracioso, Michaela. Estás tratando de arruinarnos. Con cada mensaje desesperado, una extraña calma se apoderó de mí. Silencié el timbre, pero mantuve el teléfono visible en mi escritorio, observando cómo se desarrollaba su pánico en tiempo real. Al mediodía, había llamado 63 veces. A las 12:17 del mediodía, apareció una notificación de Emma. Mamá, ¿qué está pasando? Papá está enloqueciendo y dice, tenemos que irnos. ¿Está todo bien? Jack envió un mensaje de texto segundos después. Mamá, ¿estás bien? Papá no nos dice que está mal, pero está muy enojado. Nos está haciendo empacar. Tampoco les respondí. Todavía no. Las llamadas continuaron. 77, 92, 108. A las 2 de la tarde, Caleb había llamado 127 veces. Sus mensajes de WhatsApp se volvieron cada vez más frenéticos. Por favor, Michaela, contesta el teléfono. Te lo ruego. Lo que sea que creas que pasó, podemos solucionarlo. Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. Me han bloqueado todo. Cuentas corporativas, correo electrónico, acceso al edificio. Richard ni siquiera me habla. ¿Qué les dijiste? El último mensaje me hizo sonreír. Todavía no sabía exactamente lo que había hecho. No podía comprender que yo había tenido acceso a todo. Las imágenes de seguridad, las cuentas de gastos, los mensajes de texto con Vanessa. Mientras sus mensajes se acumulaban, me moví por nuestra casa con determinación. Recogí los artículos personales de Caleb, sus amados trofeos de fútbol americano universitario, fotos familiares, los costosos relojes que coleccionaba, y los empaqué metódicamente en cajas de cartón, etiquetadas simplemente como artículos de Caleb. Me comuniqué con mi amiga Stephanie, que había seguido ejerciendo la abogacía cuando yo me retiré de mi carrera. Necesito una consulta de emergencia, le dije. Disolución de matrimonio, en circunstancias de infidelidad, mala conducta financiera y abandono. Michaela, ¿qué ha pasado? Su voz se llenó de preocupación. Te lo explicaré todo cuando nos veamos. ¿Qué tan pronto puedes presentar la documentación para congelar los activos conjuntos? Si se trata de circunstancias de emergencia, ¿para el final del día? ¿Estás a salvo? La pregunta me sorprendió. Estoy perfectamente a salvo y, por primera vez en años, veo con claridad. Después de concertar una reunión para la mañana siguiente, llamé a un cerrajero, que llegó en una hora. Cambié todas las cerraduras exteriores y reprogramé nuestro sistema de seguridad inteligente para el hogar con nuevos códigos. Me comuniqué con nuestro banco y congelé temporalmente nuestras cuentas conjuntas, citando una posible actividad fraudulenta. Cada acción desmanteló metódicamente el control que Caleb había mantenido sobre nuestra vida compartida. A última hora de la tarde, Emma llamó en lugar de enviar mensajes de texto. Vi el nombre de mi hija parpadear en la pantalla, pero no respondí. Habían elegido su bando esa mañana. Podían esperar un poco más en la incertidumbre. Mientras el atardecer pintaba mi casa vacía con tonos dorados, me senté en lo que había sido nuestra habitación compartida y sentí algo inesperado. Poder. No solo ira o venganza, sino genuino poder. Durante 17 años, me había moldeado a las necesidades, deseos y ambiciones de Caleb. Había dejado de lado mi carrera, administrado su casa, criado a sus hijos, mantenido su calendario social y creído sus mentiras. Pero ahora, mientras sus mensajes desesperados seguían iluminando mi teléfono, yo tenía todo el control. Cada llamada frenética confirmaba mi nueva realidad. Cada mensaje de texto suplicante reforzaba el cambio en nuestra dinámica. Ya no era la esposa aburrida que debía descartarse en su cumpleaños. Era la mujer que había destruido todo lo que él valoraba con un solo movimiento perfectamente ejecutado. Y aún no había terminado. Pasé la noche monitoreando su desesperado viaje a casa. Las actualizaciones de la historia de Instagram de Emma crearon un rastro digital de migas de pan de su apresurada retirada. Una selfie confundida en el resort con el pie de foto vacaciones interrumpidas. Cara triste, seguida de una foto de maletas empacadas, etiquetada como cambio repentino de planes. Jaque, normalmente menos activo en las redes sociales, publicó una rara selfie en el aeropuerto. Su expresión era solemne, sus ojos reflejaban una confusión que me retorcía el corazón.
regresando a casa temprano. No estoy seguro de por qué, decía su pie de foto, con un peso involuntario. A través de nuestra aplicación familiar para compartir ubicación, algo en lo que Caleb había insistido por seguridad pero que había olvidado desactivar, observé cómo sus avatares digitales se movían del resort al aeropuerto internacional de Dubái. Las llamadas frenéticas de Caleb habían disminuido, reemplazadas por mensajes urgentes sobre la disponibilidad de vuelos y problemas de conexión. No hay vuelos directos. Tengo que conectar a través de Londres. Habrá retrasos. Los niños hacen preguntas que no puedo responder. Contesta tu maldito teléfono, Michaela. Seguí su progreso a través de los continentes, calculando su hora aproximada de llegada. 22 horas de viaje, incluidas las conexiones y los retrasos. Casi un día entero para que Caleb entrara en pánico mientras estaba confinado en las cabinas de los aviones con nuestros hijos cada vez más desconfiados. Había pasado el día con Stephanie, mi amiga abogada, preparándome para su regreso. Lo tienes totalmente atrapado, había dicho, revisando la evidencia. El acuerdo prenupcial que firmó la señora Harrington incluye cláusulas claras con respecto a la infidelidad, además de la mezcla de activos para indiscreciones personales. Presentaremos la demanda a primera hora de mañana. Ahora, mientras caía la noche el día después de mi cumpleaños, me coloqué en nuestro porche delantero, con una carpeta de evidencia seleccionada en mi regazo. La luz del porche proyectaba sombras dramáticas sobre el impecable paisaje del que Caleb siempre había estado tan orgulloso. Nuestro vecindario estaba tranquilo. La mayoría de las familias ya se habían acomodado para pasar la noche, sin saber de la confrontación que estaba a punto de desarrollarse. A las 9:47 de la noche, unos faros barrieron el camino de entrada. El Uber se detuvo y emergieron tres figuras exhaustas. Caleb me vio primero, su expresión cambiando rápidamente entre alivio, ira y miedo. Emma y Jaque se quedaron atrás, la confusión evidente en su postura. ¿Qué hiciste?, siseó Caleb, acercándose a los escalones. ¿Tienes idea? Sé exactamente lo que hice, interrumpí, con voz tranquila. La pregunta es si tú lo sabes. Emma dio un paso al frente, con su actitud defensiva adolescente en plena exhibición. Mamá, ¿por qué no respondiste nuestras llamadas? Papá dijo que había una emergencia. La hubo. Me puse de pie, sosteniendo la carpeta contra mi pecho. Pero no del tipo que describió tu padre. Jaque permaneció en silencio, sus ojos se movían entre nosotros, sintiendo la tensión que electrificaba el aire. Niños, lleven sus maletas adentro, ordenó Caleb, sin apartar los ojos de mí. Han cambiado las cerraduras, le informé. Y deberían quedarse para esto. Merecen saber por qué se interrumpieron sus vacaciones en Dubái. Abrí la carpeta y le entregué a Caleb la primera captura de pantalla impresa, el libanesa en el sofá de su oficina, en una posición que no dejaba nada a la imaginación. Hay que reconocer que intentó ocultarla inmediatamente, pero no antes de que Emma la viera por encima del hombro. Papá, su voz se quebró con incertidumbre. No es lo que parece, balbuceó, la respuesta más cliché posible. Es exactamente lo que parece, respondí, con voz firme mientras sacaba otra imagen. Tu padre ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante meses. El mismo periodo en el que me ha estado diciendo que soy aburrida y poco atractiva. El rostro de Caleb se contorsionó. No hagas esto delante de ellos. ¿Por qué no? Too low heisest. Me volví hacia nuestros hijos. Mientras yo estaba sola en casa mi cumpleaños, pensando que todos estaban planeando una sorpresa. En realidad eran parte de la coartada de su padre. Los usó a ambos como escudos para su aventura. El desafío de Emma flaqueó. Eso no es cierto. Él dijo que estabas demasiado ocupada y estresada para unas vacaciones, pregunté en voz baja. ¿O parecía alguien que se despertó en una casa vacía en un día que su familia debería haber estado celebrando con ella? Jaque dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. Te dije que deberíamos llamar a mamá primero, le dijo a Caleb. No quería irme sin decírselo. Necesitabas controlar la narrativa. Continué, dirigiéndome a Caleb mientras les entregaba a los niños impresiones de sus propias publicaciones en redes sociales. Así que manipulaste a nuestros hijos para que creyeran que yo era aburrida y desinteresada. Emma miró fijamente su propio pie de foto de Instagram. Papá nos consiente porque mamá es aburrida de todos modos. Su rostro palideció. ¿Sugeriste esa redacción?, le pregunté suavemente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. Papá dijo que sería gracioso, que te reirías cuando lo vieras más tarde. Caleb se dirigió a la puerta. Esto es ridículo. Todos estamos cansados. Déjanos entrar y podemos hablar de esto como adultos.
¿Como el adulto que abandonó a su esposa en su cumpleaños? ¿O el adulto que cargó joyas para su amante en nuestra tarjeta de crédito familiar? Emma jadeó y Jake emitió un pequeño sonido de dolor. Esto es lo que va a pasar, dije, manteniendo la compostura que había practicado todo el día. Jake y Emma pueden entrar. Sus habitaciones están exactamente como las dejaron. Tú, Caleb, puedes encontrar otro lugar donde quedarte. Tus artículos personales están en cajas en el garaje. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. La casa que está a mi nombre, la que heredé de mi abuela y renové con mi fondo fiduciario. Sonreí sin calidez. Creo que puedo. Jake se movió primero, pasando junto a mí por la puerta que abrí con mi nueva llave. Emma dudó, dividida entre los padres que siempre había visto como un frente unido. Está bien, Em, le dije en voz baja. Esto no es tu culpa. Nada de esto lo es. Papá, suplicó, mirándolo. El rostro de Caleb se endureció en algo feo. Tu madre claramente ha perdido la cabeza. Está tratando de destruir a nuestra familia porque está celosa y vengativa. La acusación quedó suspendida en el aire por un momento antes de que yo respondiera. Emma, revisa el teléfono de tu padre. Busca mensajes de Vanessa. No toques mi teléfono, espetó Caleb, pero Emma ya había visto suficiente en su reacción. Pasó junto a mí hacia la casa, con los hombros temblando por los sollozos silenciosos. A solas, la fachada de Caleb finalmente se derrumbó. Lo has destruido todo, susurró. Tú mismo lo hiciste, lo corregí. Cada jueves por la noche durante 6 meses, cada mentira que les dijiste a nuestros hijos, cada vez que cargaste otra habitación de hotel a nuestra cuenta familiar. Los días siguientes se desarrollaron con una extraña mezcla de caos y claridad. La destrucción profesional de Caleb fue rápida y completa. Richard Barnes me llamó personalmente para informarme de que varios clientes importantes habían solicitado transferencias a otros socios al enterarse de la salida de Caleb. La comunidad inversora es pequeña, explicó Richard. Las noticias corren rápido. Vanessa acepta silenciosamente un acuerdo y una renuncia, desapareciendo de la vida de Caleb tan rápido como había entrado. Sin su puesto, poder o cuenta de gastos, había encontrado pastos más verdes. Los colegas de Caleb, hombres que habían cenado en nuestra casa, cuyos hijos habían jugado con los nuestros, lo evitaban públicamente. Sus llamadas de negocios no fueron contestadas. Las membresías de clubes de campo fueron revocadas silenciosamente. La red profesional cuidadosamente construida que había pasado décadas construyendo se derrumbó bajo el peso del escándalo y el mal juicio. Mientras tanto, Emma y Jake procesaban su propia traición. La defensa inicial de Emma de su padre se disolvió una vez que entendió cómo la había manipulado contra mí. Seguía diciendo, probablemente te alegraste del descanso, confesó, con voz baja, que nunca disfrutaste realmente de las vacaciones familiares. La reacción de Jake fue más rara, menos complicada por la rebeldía adolescente. No quería ir sin ti, repitió, aferrándose a mí como lo había hecho cuando era un niño mucho más pequeño. Se sintió mal todo el tiempo. A pesar de todo, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Consolé a mis hijos a pesar de mis propias heridas, asegurándoles que el divorcio no era su culpa, que no necesitaban elegir bandos, que mi amor por ellos seguía intacto. Una semana después de mi cumpleaños, Stephanie y yo nos reunimos con Caleb y su abogado, obtenido apresuradamente, en su oficina. Ella le presentó los papeles del divorcio, junto con una contabilidad detallada de su mala conducta. El acuerdo prenupcial que firmó la señora Harrington incluye disposiciones claras con respecto a la infidelidad, explicó Stephanie clínicamente. La sección 3.2 específicamente anula las disposiciones de bienes gananciales si alguna de las partes participa en relaciones extramatrimoniales. El abogado de Caleb hojeó el documento con creciente preocupación. Además, continuó Stephanie, hemos documentado un uso indebido extenso de los fondos familiares para indiscreciones personales, que incluyen, entre otros, joyas, habitaciones de hotel y el reciente viaje a Dubái. Deslizó una hoja de cálculo que detallaba cada cargo cuestionable, cada uno meticulosamente categorizado y fechado. Tenemos 3 testigos preparados para testificar sobre el carácter y la conducta del señor Harrington si esto llega a los tribunales. El tono de Stephanie dejó en claro que este no era un camino que él quisiera tomar. Sin embargo, la señora Harrington está dispuesta a ofrecer un acuerdo razonable. Los términos eran sencillos, yo me quedaría con la casa y la custodia principal de los niños. Caleb conservaría sus inversiones personales y ciertos activos adquiridos antes de nuestro matrimonio. Él proporcionaría una manutención infantil razonable, pero sin pensión alimenticia.
No quería ni necesitaba su dinero. Lo más importante es que el acuerdo incluía un acuerdo de confidencialidad a cambio de un divorcio rápido y sin oposición. No compartiría públicamente los detalles de su mala conducta, más allá de lo que ya se sabía. Está siendo sorprendentemente generosa, señaló su abogado con confusión. Estoy siendo práctica, lo corregí. Quiero que este capítulo de mi vida se cierre rápidamente para que mis hijos y yo podamos seguir adelante. Mientras Caleb firmaba los papeles, con la mano temblando ligeramente, me di cuenta de la verdad final de nuestro matrimonio. Incluso en su destrucción, nunca me había visto realmente. Había subestimado mi inteligencia, mi resiliencia y mi capacidad para la justicia calculada. Fue el último error que cometería a mi costa. No esperaba que la curación comenzara con el silencio. Pero eso es exactamente como comenzó. 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio, me senté en la oficina suavemente iluminada de la doctora Eleanor Mason, sin poder hablar. Las palabras estaban allí, 17 años de ellas, pero permanecían atrapadas detrás de toda una vida de complacer las necesidades de los demás antes que las mías. Tómese su tiempo, dijo, con voz suave pero firme. Este espacio es suyo. Esas 4 palabras desbloquearon algo profundo: mi espacio, mi tiempo, mi curación. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en la base de mi recuperación. La DRA. Mason me ayudó a identificar patrones que nunca había reconocido, cómo me había disminuido gradualmente para elevar a Caleb, cómo había internalizado sus sutiles críticas hasta que creí que era realmente aburrida e indigna. Construiste tu identidad en torno a ser su esposa, observó durante nuestra tercera sesión. Ahora puedes descubrir quién es realmente Michaela. Ese viaje comenzó con pequeños pasos. Desenterré el juego de acuarelas que había abandonado cuando nació Emma. Mis primeros intentos fueron torpes, pero la alegría de crear algo solo para mí se sintió revolucionaria. Me uní a un club de lectura, no al que Caleb se había burlado por ser suburbano y predecible, sino a uno centrado en el diario de las mujeres y el autodescubrimiento. Lo más significativo es que me reconecté con amigos que habían desaparecido gradualmente de mi vida. El almuerzo con mi compañera de cuarto de la Facultad de Derecho reveló una dolorosa verdad. Dejamos de invitarte porque Caleb siempre tenía una excusa, admitió mientras comíamos ensaladas. Decía que estabas demasiado cansada o ocupada con los niños. Finalmente, pensamos que simplemente no estabas interesada. Conversaciones similares con otros amigos revelaron cuán metódicamente Caleb me había aislado bajo el disfraz de protección y prioridades familiares. Cada reconexión se sentía como recuperar una parte de mí misma que había sido eliminada sistemáticamente. Mi diario se convirtió en un santuario donde procesaba la ira que a veces me abrumaba en momentos inesperados. Hoy encontré sus viejas zapatillas para correr en el garaje y las tiré a la basura. Escribí una noche. Luego me sentí culpable y las recuperé. Luego me sentí enojada por sentirme culpable y las volví a tirar. El progreso no es lineal. La curación de los niños progresó junto con la mía. Emma, inicialmente devastada por su papel involuntario en el engaño de Caleb, se retrajo en sí misma. Jake se volvió pegajoso, temeroso de que yo pudiera desaparecer si no me mantenía a la vista. Sus visitas obligatorias con Caleb, que ahora vivía en un apartamento en el centro, a menudo terminaban con secuelas emocionales que reverberaban en nuestra casa. Establecí nuevas tradiciones familiares para reemplazar las contaminadas por la traición. Nuestras noches de cine de los viernes, una vez curadas por Caleb, quien controlaba las elecciones, se transformaron en un proceso democrático donde todos tenían el mismo voto. Los almuerzos de los domingos, anteriormente asuntos apresurados antes de los juegos de golf de Caleb, se convirtieron en reuniones pausadas donde la conversación fluía libremente. La terapia familiar proporcionó un espacio neutral para que Emma y Jake expresaran sus emociones complicadas. Estoy enojado con papá, pero todavía lo amo, confesó Jake durante una sesión. Eso me hace desleal a mamá. El amor no es un recurso finito, explicó nuestro consejero. Amar a tu padre no disminuye tu amor por tu madre. La curación de Emma fue más compleja. Su identidad adolescente se entrelazó con su percepción de nuestra familia. Eres diferente ahora, observó una noche mientras preparábamos la cena juntas, otra nueva tradición. Lo soy, dije. Me río más. Estoy recordando quién era. Y descubriendo quién puedo ser. Lo siento por ese pie de foto de Instagram, susurró, con la voz entrecortada. Nunca lo habría publicado si lo hubiera sabido. La Brace. Lo sé, cariño. Todos fuimos manipulados de diferentes maneras. Esta nueva vulnerabilidad entre nosotras,
Mi disposición a compartir aspectos apropiados de mi propio viaje de curación fortaleció nuestro vínculo de maneras que no había anticipado. Mis hijos comenzaron a verme como una persona completa, no solo como su madre. Y ese cambio de perspectiva creó espacio para una conexión auténtica. 3 meses después de la presentación del divorcio, Richard Barnes llamó con una propuesta inesperada. Sullivan & Pierce está estableciendo una nueva división de cumplimiento ético, explicó. Dada su formación jurídica y su perspectiva única sobre la mala conducta ejecutiva, nos gustaría hablar sobre un posible puesto. La ironía no pasó desapercibida para mí. La firma que una vez había sido el escenario de mi traición más profunda ahora me ofrecía una redención profesional. No estoy interesada en ser un cuento con moraleja, le dije con franqueza. Es exactamente por eso que eres perfecta para esto, respondió Richard. Entiendes el costo humano de las infracciones éticas, y francamente, varias de nuestras ejecutivas solicitaron específicamente tu participación. Después de una cuidadosa consideración y conversaciones con mi terapeuta, acepté una entrevista. Entrar en la sede de Sullivan & Pierce se sintió surrealista pero también empoderador. Ya no era la esposa de Caleb Harrington, sino Michaela Harrington, J.D., una profesional por derecho propio. El puesto que ofrecían estaba hecho medida, con horarios flexibles que se adaptaban a mis responsabilidades familiares, un trabajo desafiante que utilizaba mi experiencia legal y la oportunidad de desarrollar políticas que pudieran evitar que otros experimentaran lo que yo había soportado. Después de completar las certificaciones de actualización en Derecho de Cumplimiento Corporativo, volví a la vida profesional con una confianza que no había sentido en décadas. 6 meses después de mi arruinado cumpleaños número 40, me enfrenté a Caleb para el proceso final de divorcio. El hombre que entró en la sala de conferencias apenas se parecía al esposo que había conocido. Su ropa de diseñador le colgaba holgadamente del cuerpo. Le habían aparecido canas en las sienes y la encantadora confianza que una vez lo definió había desaparecido. «¿Te ves bien?», ofreció, su tono sugiriendo sorpresa. «Estoy bien», respondí simplemente. Mientras nuestros abogados finalizaban el acuerdo, Caleb intentó una última manipulación. «He estado pensando mucho», comenzó, bajando la voz para mayor privacidad. «Construimos una vida juntos, Michaela. 17 años. Los niños necesitan estabilidad. Tal vez podríamos considerar la terapia un nuevo comienzo». Lo interrumpí suave pero firmemente. «No hay vuelta atrás, Caleb. ¿Es esto realmente lo que quieres?». Su voz tenía un toque peligroso. «Destruir a nuestra familia por un error». Lo miré directamente a los ojos. «Esto es lo que tú creaste. Yo simplemente estoy siguiendo adelante». Antes de irme, coloqué una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa entre nosotros. Dentro estaba el collar de aniversario que me había regalado, el gemelo de la pulsera de Vanessa. «Esto no me pertenece», dije en voz baja. Nunca lo hizo. Me alejé sin mirar atrás, los tacones de mi abogada sonando junto a los míos mientras salíamos del edificio. Afuera, el sol primaveral calentaba mi rostro. Por primera vez desde mi cumpleaños, sentí algo cercano a la paz genuina. Mi cumpleaños número 41 llegó en una perfecta mañana de abril. Sin promesas elaboradas, sin pistas misteriosas sobre regalos alucinantes. En cambio, Jaque llamó a la puerta de mi habitación a una hora razonable, llevando con orgullo tostadas ligeramente quemadas y café recién hecho. «Emma está decorando abajo», susurró conspiratoriamente. Me hizo prometer que no te lo diría. Abajo, mi hija había transformado nuestro comedor con flores de papel hechas a mano y una pancarta que claramente se había quedado despierta hasta tarde creando. «Renacimiento de mamá», proclamaba en letras brillantes. Mis padres llegaron, trayendo mis platos favoritos de la infancia. Los amigos vinieron con regalos considerados que celebraban mis pasiones redescubiertas. Materiales de arte, libros, equipo de senderismo para las excursiones de fin de semana que había comenzado a hacer con un grupo de mujeres al aire libre. Mi hermana trajo álbumes de fotos de antes de que conociera a Caleb, recordatorios visuales de la mujer vibrante y ambiciosa que una vez fui y en la que me estaba convirtiendo de nuevo. Mientras Emma sacaba el pastel que ella misma había horneado, chocolate con glaseado de crema de mantequilla, mi favorito, en lugar del pastel de zanahoria preferido de Caleb que habíamos tenido durante años, sentí que las lágrimas brotaban. «Me gustaría hacer un brindis», dije, levantando mi copa. «Por las lecciones aprendidas por las malas, por la resiliencia encontrada en los lugares rotos y por todos ustedes que me ayudaron a recordar que el regalo más valioso de la vida es la autenticidad». Más tarde,
Mientras los invitados se marchaban y mis hijos recogían los platos, salí al porche trasero de la casa que ahora era verdaderamente mía. El jardín que había plantado en las semanas posteriores al divorcio estaba comenzando a florecer. Nuevos brotes emergían de la tierra recién removida. Como yo, pensé, mirando la puesta de sol pintar el cielo con colores brillantes. Esta no era la vida que había planeado. El viaje hasta aquí había sido doloroso más allá de lo imaginable. Pero de pie en mi jardín, rodeada de personas que me valoraban por ser exactamente quien era, me di cuenta de que Caleb había cumplido accidentalmente su promesa. Después de todo, mi regalo de cumpleaños número 40 realmente me había volado la cabeza, pero no de la manera que nadie esperaba. Había destrozado las cómodas ilusiones en las que había vivido y me había obligado a reconstruir algo auténtico a partir de las ruinas. Y ese doloroso regalo de la verdad finalmente me había liberado.